Bueno, pues aquí estamos, Juan. Qué alegría tenerte después de tantos años que no nos veíamos. Que bueno, Juan, a ti te conocí cuando estaba haciendo el posgrado de inteligencia emocional y el de psicología positiva en el Centro Emotiva para el Cambio, hace ya pues fácil 10 años o quizá 9, 8 y medio, una cosa así. Y Por ahí, luego, por ahí. por ahí. Y luego tuve la suerte de que participaras en la fundación en la que yo trabajo, en un taller con profesores. La verdad que siempre te he seguido de cerca, pues en las redes, en lo que ibas, los proyectos que tienes, porque además de un referente de la psicología positiva en España, tú tienes un proyecto que a mí me apasiona, aparte de la manera que tienes de explicar, de transmitir, de todo. Tu proyecto de psicología en la naturaleza es algo que además en Suelta los Frenos vivimos muy cerca, porque ya sabes que también nos encanta la naturaleza, la actividad física, el movimiento, todo lo que tenga que ver con el ámbito natural. Y de eso vamos a hablar hoy, de ese factor tan importante para el ser humano que es no perder el contacto con la naturaleza y todo lo beneficioso que nos aporta. Y en eso pues eres todo una referencia a quien seguir, ¿no? Y a quien escuchar. Así que te agradezco muchísimo que estés aquí en la entrevista. Pues muchas gracias, Carla. A ti y a todos los que se sumen a esta entrevista, ¿no? Y porque quiere decir que somos personas sensibilizadas con la naturaleza. Y hoy más que nunca, ¿no? En estos momentos que vivimos, yo creo que esa unión con la naturaleza nos va a venir muy bien a los seres humanos, a la propia naturaleza y a todos. O sea que gracias a ti por Fantástico. ello. Pues estos días estamos, Juan, hablando de esos factores protectores de la salud físico, mental y emocional que quizá los conocemos, pero los hemos ido como trabajando desde áreas como separadas, como si no tuvieran relación, y un poco la idea del Summit es que entre todos hagamos ver bueno, es muy difícil tener una salud mental si el cuerpo no está sano, pero además, ¿qué significa eso de estar sano? Y la naturaleza, quizá pues hemos tenido un periodo muy largo el ser humano en el que nos hemos ido separando de ella, pues por creencias a lo mejor de qué significaba ser un ser avanzado, ¿no? Ir como hacia el progreso. Y ahora yo creo que estamos viendo que sin naturaleza no hay progreso y el ser humano pierde una esencia muy importante. ¿Tú cómo lo ves? Porque además tú trabajas con tus pacientes también dentro de la naturaleza, ¿no? En el bosque, en estas actividades. Sí, pues fíjate cómo lo veo, que estoy aquí precisamente haciendo esta conferencia contigo y Ay, la naturaleza nos natural. está... Espera, que se te ha cortado un momento, Juan, repite. Sí, que fíjate cómo lo veo. Bueno, esto es lo que ocurre con la tecnología cuando venimos a la naturaleza, pero yo creo que quienes nos van a escuchar lo van a entender, que además lo voy a incorporar a lo que es esta conferencia, porque realmente en la naturaleza vivimos esa incertidumbre, ¿no? Que de repente nos quedamos sin esa conexión. Pero bueno, ¿qué pasa? Tampoco pasa nada. Yo creo que lo importante es tener esa capacidad para adaptarnos y para afrontar las situaciones, y la naturaleza en ello va a ser la mejor maestra. Tú Totalmente. decías que si yo trabajo, pues sí, fíjate, he decidido hacer la conferencia aquí, no en mi consulta, que estoy en la calle Princesa, sino hacerla aquí, en la propia naturaleza, porque desde aquí, seguramente el verme aquí, ya ver esto, ya seguramente que a mucha gente le apetecerá también hacer lo mismo. Entonces vamos a intentar bioinspirar y contagiarnos, ¿no? Que realmente la naturaleza, no por utilizarla, sino por conectar con ella más, por entenderla más, por conocerla más, porque cuanto más conectemos con ella, más la entendamos y más nos veamos sumergidos en ella, más nos vamos a entender más a nosotros mismos como seres humanos. Porque hay una cosa clara, es que somos naturaleza. No nos podemos perder ese concepto. Y si somos naturaleza,
nuestro cuidado parte de ese cuidado a la naturaleza. La naturaleza lleva existiendo hace millones y millones de años y el ser humano lleva existiendo muy poquito tiempo en la Tierra. Y yo Totalmente. creo que también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y la naturaleza nos ha cogido. Y si por cualquier motivo con todas estas, yo prefiero hablar más que de cambio climático, de emergencia climática, porque ahí vamos a coincidir todos. Si con estas emergencias climáticas dejamos de existir en esta tierra, la naturaleza va a continuar. Entonces no es cuidar a la naturaleza, vamos a cuidarnos a nosotros, pero tenemos que cambiar la concepción, tenemos que cambiar esa forma de mirar a la naturaleza. Claro. Y de, entre comillas, utilizarla. Sí, la manera que tenemos de Sí, estar, ¿no? yo... Ahora ya, es que cuando se vaya vamos a parar un poquito que también nos viene bien. Así respiramos. ¿Eh? Justo, y así respiramos y podemos también pensar que si no vamos con demasiada prisa y aquí hay que sumergirse desde la calma, desde la tranquilidad. Hablábamos de la salud, qué importante. Yo creo que sí, la naturaleza es una fuente de salud, es una fuente realmente de bienestar, ¿no? Es una fuente que simplemente el hecho de estar en ella nos va a hacer sentirnos bien. Se está investigando mucho, ya hay investigaciones desde hace muchos años, ¿no? Donde se ha visto cómo el contacto con la naturaleza aumenta la conectividad con ella y nos va a generar bienestar. Todavía hay que investigar mucho, pero se trata de realmente ver cómo la naturaleza tiene efectos positivos sobre el estrés y las consecuencias que tiene los problemas de adaptación que ahora estamos viviendo muchísimo, ¿no? Estamos viviendo unas situaciones de estrés crónico, crónicos porque se están dando de manera continuada y nos resulta muy difícil adaptarnos. Y la naturaleza es el mayor recurso y la mayor maestra en esa capacidad de adaptación. También tiene efectos positivos sobre cómo afrontar el estrés para fortalecer nuestros recursos positivos, nuestras capacidades, ¿no? Y también se está investigando en la línea de cómo restaurar, o sea, no solo cómo afrontar, sino también qué recursos psicológicos y cognitivos tenemos para afrontar mejor las situaciones, de alguna manera para cargarnos las pilas. Y ya entrar en contacto con la naturaleza nos lo va a dar, aunque hay que seguir investigando en todo esto, ¿no? Porque es muy importante poder investigar, pero fíjate, ya en 1983 Kaplan estudió con más de 4.200 miembros de la Sociedad Hortícola Americana y más del 80% identificaron la paz y la tranquilidad como los sentimientos más importantes en la interacción con la naturaleza. Y no hace falta irnos a los estudios, hace falta, por supuesto, pero todos tenemos la experiencia de cuando nos sentimos bien o mal, ¿dónde acudimos? Es verdad. Sí que hay un conocimiento personal y experiencial que está muy bien que se valide o que se demuestre o se explique con esos estudios y esas investigaciones para quizá entender los procesos por los que se produce, pero es cierto lo que dices, ¿no? Al final la experiencia que cada uno tenemos nos sirve para poder identificarlo. Totalmente. Has hablado de una cosa... Además, Ay, perdón. Sí, dime. sí, no, que he hablado de una cosa así. Sí, no, te decía que has hablado antes de una cosa que me parece súper importante y es esa capacidad para tolerar mejor la incertidumbre, para adaptarnos mejor a ella, que experimentamos cuando estamos en la naturaleza. Yo creo que esa tolerancia y esa adaptabilidad, junto con la creatividad a la hora de resolver los problemas que nos aporta el hecho de estar en la naturaleza, porque vemos tantas formas distintas de afrontar el mismo reto,
Si ves a los animales, la búsqueda de comida, su almacenamiento, el cuidado de las crías, al final son como pequeñas claves que te van dando de decir, es que una misma situación se puede resolver de formas tan diversas en función de cómo es cada animal, y eso nos lo llevamos a nuestra propia vida y es un aprendizaje, yo creo que vamos, de una calidad imposible de conseguir en los libros. Pues total, además es un aprendizaje vivencial. Es algo que yo estoy ahora investigando, ¿no? Investigando con las personas. Yo llevo muchos años trabajando en la naturaleza con pacientes y en temas de consultoría. Investigo como digo yo, metiéndome en la cueva, ¿no? Y partiendo, ¿no? Y una investigación que luego espero que se pueda investigar desde las universidades y tal. Y realmente esto que estás diciendo es lo que yo le llamo bioinspiración. Es Ujú. decir, cuando tú entras en contacto con la naturaleza, partiendo de la base de que somos naturaleza y todos los elementos que hay en ella, que hay aquí, están también en nosotros, Ujú. lo que es el aire, el agua, somos más de un 80% de agua, somos calor, somos fuego. Yo de pequeño siempre me alucinaba por qué tenía este calor siempre en mi cuerpo, tanto en verano como en invierno, ¿no? Que es maravilloso, sin necesidad de bien observas cómo el elemento agua, el elemento fuego, el elemento tierra está en nosotros. Tenemos millones de bacterias que son los que también nos dan la vida o nos la quitan, ¿eh? Totalmente, sí. Nuestro cuerpo crea gusanos, nuestro cuerpo es un sistema perfectamente vivo. Todos los elementos minerales que hay aquí fuera están también en nosotros. Y el aire, el elemento aire, lo tenemos que tener dentro de nosotros para sobrevivir. Luego, entonces, todos los elementos que hay en la naturaleza están también en nosotros. Luego, como dirían los nativos, ¿no? Yo soy tú eres yo y ahora somos uno. Bonito. Conectar con esa unidad es fundamental. Y esa unidad es la que nos lleva a entender mejor la bioinspiración, que es lo que tú has transmitido. Cuando tú contemplas, cuando tú te adentras en la naturaleza, lo que estás es recibiendo millones de estímulos que nuestro cerebro y nuestras capacidades eh, auditivas, nuestros receptores auditivos, olfativos, táctiles, visuales, es decir, nuestros sentidos están recibiendo y están codificando. Ujú. Y son millones de estímulos. Estos estímulos, yo muchas veces digo, ¿cuánta información nos estará dando ahora mismo la naturaleza? Incluso ahora mismo. No sé si escucháis Sí, el viento, ¿verdad? el viento, los pajarillos, también la gente, porque hay que incorporar todo. Como digo yo, en la naturaleza nada falta ni sobra. Todo esto lo estamos recibiendo con nuestros receptores sensoriales, pero es que se están transformando estos sonidos que son frecuencias, estos colores, estas imágenes en procesos biomagnéticos, bioquímicos, bioeléctricos, que nos están dando información para responder y adaptarnos a ella. Ujú. Y sin embargo, Juan, qué diferente son todos esos millones de estímulos a cuando tenemos millones de estímulos en un ambiente urbano que son estímulos que nos llegan a estresar y a colapsar el sistema. Sin embargo, en la naturaleza, todos esos estímulos nos aportan información, pero no nos colapsan, no nos estresan. Sí, no nos estresan, yo creo, porque cuando entramos en contacto con esta contemplación de la naturaleza y esta conciencia de que realmente somos ella, entramos en su propia sintonía, en Ujú. sus propios ritmos, que son los que hemos perdido. Claro. Entramos en la capacidad de asombrarnos, Ujú.
y de bioinspirarnos, ¿no? Como tú decías, en los animales o en los vegetales, en las plantas. Ahora mismo, no sé si se verá, por ejemplo, una preciosa bioinspiración, es ver las ramas de los pinos, cuando pasa el elemento aire, ¿no? Ujú. Y cuando pasa el aire y mueve las ramas, ¿las estáis viendo? ¿Se ven? Mm, no se percibe mucho, pero con tu descripción nos lo podemos imaginar, Juan. Podemos, yo ahora estoy trabajando, vamos a convocar al aire, ¿eh? ¿Por qué no lo convocamos? Si somos también aire, ¿por qué no lo convocamos? Yo cuando empecé a investigar esto, fijaros, fue en la pandemia en la terraza de mi casa y dije, oye, si los elementos somos nosotros y yo estoy trabajando con personas, yo tengo que entender cómo funcionan estos elementos. Y Ujú. me acuerdo que decía, voy a convocar el aire. Claro, el aire cuando le convocaba no venía, estaría yo un poco psicótico, ¿no? Pero realmente me di cuenta que ya me estaba enseñando el aire, ¿no? A tener paciencia, a confiar que vendría y a continuar, no pararme en esperar que lleguen las cosas. Ujú. Y ya empezó a inspirarme, a enseñarme estos elementos tan importantes para desestresarnos, para adaptarnos a las situaciones, que es contemplar, tener paciencia, tener esperanza y saber que las cosas no van a salir cuando nosotros queremos, Claro. sino cuando la naturaleza lo dice. Ujú. Y como hijo de ginecólogo sé lo que digo, ¿eh? Es la naturaleza la que al final decide. Entonces esta es una inspiración preciosa que yo, Carla, os invito ahora a dejarnos también fluir y llevar por el aire. Como veréis, no me ha hecho ni caso. Que también esto es muy bonito, es un baño de humildad, ¿no? ¿Quién soy yo para... Claro, sí, para ordenar, ¿no? Para esperar a que te haga caso. Justo, no, vendrá cuando tiene que venir. Y ya todo esto es una maravillosa inspiración que frente a cualquier situación difícil que tengamos en la vida, nos está dando un montón de datos. Ujú. Pero no nos está dando un montón de datos porque yo te lo esté contando en un sitio cerrado. Es que lo estás viendo. Y por favor, ayudarme, porque yo ahora mismo con el sol no te veo y no veo lo que está pasando en las ramas. Pero en cuanto veáis que se muevan los árboles, decírmelo, porque el aire nos traerá información. Qué bueno. Estás hablando además de una cosa, Juan, que fíjate, hace 2 años, en el primer summit de Suelta los Frenos, invitamos a Carlos Vico, que es un especialista en supervivencia. Y él, Sí, bueno, llegó a esta profesión tan poco usual, pero tan sumamente interesante, gracias a que su abuelo, mira, ahora se están moviendo las ramas, las de la mira, inspiración. mira, pues ahora nos paramos. Ahora hay que pararse e inspirar, Sí, coger el aire, retenerlo y soltarlo, sí. porque el aire nos trae lo nuevo. Mira, mira, mira cómo... Parece que no, pero algo sí que hace caso, ¿eh? Algo sí que escucha. Bueno, te decía Juan, y yo creo que igual si me oyes, Carlos nos contaba en su entrevista que él aprendió todo esto, pues su abuelo era un hombre de campo y a él le encantaba irse con su abuelo a largas excursiones, pero sin un objetivo de excursión como tenemos ahora el concepto de hago una excursión de tantos kilómetros o subo hasta no sé dónde o voy a ver tal cosa, no, simplemente salían a andar por el monte, se sentaban y entonces el abuelo le enseñó la capacidad de observar, que creo que es un poco también lo que tú estabas hablando, ¿no? El ser capaces de estar en la naturaleza y observar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando o lo que no está pasando? Y me gustaría que pasara o qué esperaba. Y
¿y qué me está generando? O sea, es una capacidad de observación hacia afuera y también interna, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí dentro de todo lo que está pasando en el exterior? Y creo que eso es algo que, como bien decías, en la naturaleza pasan muchas cosas, pero quizá no nos invaden ni nos agobian, con lo cual nos dan esa oportunidad de parar y observar, que en otras Ujú. ocasiones o en otros entornos quizá no sea tan fácil esto de parar y observar desde la calma. Justo, y has dicho algo que me parece importantísimo. Entramos en la naturaleza a veces sin un objetivo, simplemente fluyendo con ella, simplemente sumergiéndonos en ella, y ella es la que nos lleva. Entonces esa es una experiencia maravillosa porque por fin, como digo yo, la mente pendeja deja de ser la que nos dirige y nos dejamos dirigir por la naturaleza, que realmente es la que nos dirige todo, ¿eh? Total. Absolutamente todo, pero bueno, nos dejamos dirigir y entonces vamos a conseguir objetivos, pero desde los procesos de vida, incorporando todo lo que va pasando. ¿Y qué ocurre? Que entonces empezamos a vivir la sorpresa, lo nuevo, a descubrir que cada momento es diferente, a entender que si no estamos atentos a la puesta del sol, en menos de un minuto va a pasar. A atender ese pájaro que pasa con ese vuelo maravilloso, a descubrir que viene el aire. Sí, sí, sí. a, a descubrirnos al final, yo digo, mira, en la naturaleza es muy importante entrar, mira, escucha, siente y contempla. Y una vez que has hecho eso fuera, pasa a mírate, Ujú. escúchate, siéntete y contémplate. Es decir, es pasar de lo interpsíquico a lo intrapsíquico y ahí es donde viene la bioinspiración. Ahí es donde la naturaleza nos empieza a dar una información que nos habla Ujú. de creatividad, de cómo se resuelven determinadas situaciones problemáticas, de cómo se adapta la naturaleza a las situaciones. Y claro, todo esto que es una fuente de salud, de recursos, para cuando tenemos problemas en nuestras situaciones cotidianas que nos cuesta entender o resolver. O que nos cuesta crear. Un Ujú. paseo por la naturaleza te puede dar muchísima información. Esto es lo que yo ahora mismo estoy investigando en los procesos que le llamo de bioinspiración y psicoentrenamiento en la naturaleza, Nature Psychotraining. Ujú. Fíjate, Juan, que este año estaba en un taller con profes como el que diste hace unos cuantos años, pues uno Qué nuevo bonito. en Orense, y hablábamos un poco ligado a lo que estás hablando ahora. A mí el contacto con la naturaleza me ha ayudado también a aceptar la parte más oscura que no nos gusta del ser humano, que queremos ser altruistas, queremos ser buenas personas, no entendemos muchas veces comportamientos agresivos o de defensa de los nuestros y claro, cuando echas un ojo a la naturaleza, entiendes mucho mejor que nosotros también somos naturaleza y hay ciertas cosas que suceden cuando nos vemos en peligro, cuando percibimos una falta de recursos, o sea, hay, sea real o no, nosotros la percibimos y luego ya pues ahí entra la subjetividad, ¿no? Y esa visión de la naturaleza, a mí por lo menos, no sé si te estarás de acuerdo, me ha hecho entender que esas cualidades que asumimos que son, es que los humanos somos, no, es que somos naturaleza y eso forma parte de la crueldad también de la vida, que tiene procesos crueles y en los que la supervivencia se ve marcada a veces por decisiones
muy difíciles. Por supuesto, no es que haya que dejarse llevar todo el rato por ellos, pero aceptarlos y entender que forman parte de nosotros, creo que nos ayuda mucho más a poder buscar una alternativa cuando ellos aparecen. Sí, y dices un tema que me parece muy importante y que lo estamos viviendo ahora con mucha fuerza. Bueno, yo desde que he nacido lo estoy viendo, ¿no? Toda esa crueldad en la humanidad, ¿no? Así como también hay grandes avances y tal, pero yo creo que funcionamos todavía como seres con muy poca conciencia, con bastante inteligencia, pero como nos hemos retirado de la naturaleza, se convierte en crueldad, porque la naturaleza realmente, si la miras como un sistema unitario, es perfecto. No sobra ni falta nada. Hay abundancia para todo, pero lo tienes que mirar como una unidad, porque si no, te quedas en lo segmentado, en por qué. Pero además llega y resulta que ese insecto se comió ahora mismo comió el polen y mira por dónde está polinizando. Y entonces ese mamífero no entiende que se ha comido a la flor. ¿Tú me entiendes? Claro. Y sin embargo es un sistema equilibrado perfecto. Yo creo que el ser humano se ha salido del sistema y se ha roto y se ha desequilibrado. Y con una falta de conciencia, porque si tuviésemos conciencia, entraríamos dentro de ese sistema de abundancia, de equilibrio, donde simplemente cuando hay que funcionar adaptativamente y salir de las situaciones de peligro, vamos a salir, pero no las vamos a crear. Claro. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante entenderlo y es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Para mí el trabajar desde la psicología con la naturaleza es aportar algo más a la concienciación de la naturaleza, porque cuanto más conocemos la naturaleza, más nos conocemos a nosotros mismos. Sí, sí. Y mejor vamos a poder intervenir. Y luego hay procesos, cuando empiezas a estudiar neuropsicología y neurociencia, la naturaleza me parece maravilloso. Fíjate qué bonito. Hace poco escuchaba que un bebé a la hija a la psiquiatra y psicóloga, hija de un gran psiquiatra español, esto comentaba cómo los bebés cuando vienen al mundo lo que les llama la atención y cómo se estimula el cerebro es por el movimiento, por la luz y por el sonido. Y eso lo que empieza a generar es en las áreas frontales del cerebro, pues que se segreguen oxitocina, la hormona del crecimiento, endorfina, la hormona de la felicidad, la dopamina, la serotonina. Y cuando yo a Marianne, cuando yo la escuchaba y me venía a la naturaleza, decía, joder, si es que esto es lo que segrega la naturaleza. Tú si ahora veis, aquí hay luz, movimiento y sonido. Entonces se nos están activando las áreas cerebrales que nos está generando ese bienestar. Luego no es gratuito que cuando entramos en contacto con la naturaleza, claro, estamos conectando a través de nuestros sentidos con esa maravillosa a nivel sensorial múltiple, ¿no? Todos los sentidos se están activando. Se activa la multiestimulación sensorial, la multiestimulación, la cognitiva. Se activa la memoria, se activa la atención. Estamos atentos a lo que está pasando. No estamos tanto con la mente pendeja en el pasado, en los miedos, en las incertidumbres del futuro. Estamos en el presente. Y porque no solo se están activando esas áreas que nos generan bienestar, sino que cuando también estamos caminando con conciencia o estamos sentados, estoy aquí sentado y sintiendo mi cuerpo,
y además sintiendo mi respiración acompasada por el aire. Se están activando también otras áreas cerebrales que se están estudiando en neurociencia de la meditación y que nos ayudan a sentirnos mejor, que generan también esas sustancias, la dopamina, la endorfina, y se activan las áreas además del cerebro, se llama en la corteza, en el lóbulo frontal, un área que hay aquí que lo que hace es precisamente el área cingular, que es precisamente regular nuestras emociones y nuestra atención. Es decir, cuando tú estás sintiéndote en la naturaleza y respirando, los pensamientos y las emociones se están regulando a nivel neuropsicológico. Nos lo tenían que recetar como obligatorio. Ahora mismo hay toda una corriente. Hace poco me pidieron una entrevista en F, en F Verde, donde intervenían 2 médicos y también yo intervine porque se están prescribiendo naturaleza a los pacientes. Y hay países, por ejemplo en Japón, los baños del bosque, donde se prescribe, ¿eh? Y yo creo que esto está avanzando, aquí en España está avanzando. Si quieres luego te paso el enlace de la entrevista, que lo hace además una periodista que es un amante de la naturaleza, y la verdad es que tiene cosas interesantísimas porque se prescribe, y para mí eso ya es una tranquilidad. Por más de 15 años haciéndolo me he sentido solísimo, pero sin embargo lo he ido introduciendo, ¿no? Si buscáis Nature Psychotraining o psicoentrenamiento en la naturaleza o tal, ya hay bastante por las redes, ¿no? Pero ahora se está trabajando mucho. Ahora ya hay muchos profesionales de diferentes disciplinas. Estamos cada uno aportando un granito de arena para que dar ese paso por la salud y el bienestar del ser humano y también de nuestro planeta. Totalmente. Has sido pionero, Juan, nos has abierto el camino a muchas personas que gracias a tu modelo y a tu ejemplo hemos visto ahí un camino de decir, no, no, es que esto importa, esto sirve y lo quiero introducir. Así que la verdad que gracias por abrirlo, ¿no? Porque siempre tiene que haber alguien que impulsa y que da esa pista, ¿no? De por dónde podemos continuar para seguir acercándonos a esa conciencia, a esa consciencia y a ese conocimiento un poco más profundo de cómo funcionamos nosotros, cómo funciona la naturaleza, que al final lo que decías es todo uno. Y porque muchas veces decimos el cuerpo humano es un todo, sí, pero es un todo dentro de muchos todos que forman parte de una misma estructura y un mismo sistema que se regulan y se interconectan, ¿no? Entonces, qué bonito todo lo que nos has contado, Juan. Ya hemos llegado a la media hora. Yo no sé cómo vas de tiempo, si nos quieres contar alguna cosilla más o más o menos hemos tocado todos Pues los puntos que tenías así en mente. yo creo que hemos ido viviendo un proceso, además aquí en el entorno natural, y lo importante es que si ha llegado ese mensaje, pues me alegro muchísimo. Y en cuanto a pionero, te lo agradezco muchísimo, pero creo que hay mucha gente que está haciendo cosas interesantísimas también y lleva también muchos años trabajando, ¿no? Y lo único que tenemos que hacer es cada uno aportar nuestro granito, y eso sí, con mucha ilusión, con mucha, como digo yo, conectar con esa naturaleza que también está en nosotros, ¿no? Con esa sabiduría, esa abundancia y ese amor que transmite la naturaleza. Pues sí, Y que si somos capaces de entender eso en la naturaleza, de saberlo mirar, escuchar, sentir, contemplar, lo podremos hacer en nosotros mismos, y nuestros niveles de conciencia seguramente que avanzarán y será un bien para nosotros y las nuevas generaciones. Será un camino, es un camino lento, pero tenemos que estar tranquilos. Quien manda ahora aquí
Ya no es tanto la ciencia ni la capacidad humana, sino es la propia naturaleza, y sino que nos lo digan. Ahora mismo yo aquí me estoy asando. Claro. Y hace 2 días aquí hacía un frío brutal. Y dicen, bueno, es que esto es, sí, esto es así, pero no puede cambiar en una media hora que cambia así la temperatura. Tenemos que ser más conscientes de todo lo que está ocurriendo. Fijaros que esto es la Casa de Campo de Madrid, por la zona de Pozuelo, la entrada. Mirar lo que ha pasado con el Filomena y lo que sigue ocurriendo. Yo veo en la naturaleza un modelo de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Está todo muy débil. Ay, se te ha cortado ahora al final, Juan. A ver. Y esto no ha hecho más que empezar. A ver, ahora. Por eso yo creo que es muy... ¿Me oyes? Ahora, es que al moverlo se perdió. Al moverlo se ha perdido, pero hablando de este nivel de conciencia, me gustaría, y lo voy a decir por primera vez porque he salido en algunos medios de comunicación y me he cortado en decirlo, pero ahora lo voy a contar aquí. Yo llevo un tiempo investigando y mirando que en la vida y en la naturaleza nos invita a cambiar, a adaptarnos y a aprender por 3 Cs. La primera C es desde la conciencia. Es un cambio, es un aprendizaje libre, voluntario, que todavía está poco desarrollado en nosotros como especie humana. La segunda C es la del corazón. Por corazón, por amor, podemos adaptarnos, cambiar y aprender. Y también es libre. Y quien no lo haya hecho, ni por la primera C, que es la conciencia, ni por la C del corazón, la naturaleza, la vida, lo va a hacer obligatoriamente. Y será por la tercera C, que es la de por cojones. Pues totalmente. No lo he dicho esto, es la primera vez que lo digo públicamente, pero creo que es una realidad. Es una realidad que al final, porque sí, vamos a tener que sumergirnos en ella, vamos a tener que respetar sus ciclos, vamos a tener que aprender a través de ella y conectar con su sabiduría, su abundancia y su amor. Pues sí, porque como se solía decir, o por las buenas o por las malas, ¿no? Pero Justo. de las dos, esto Y va a por cojones o por ovarios, me da lo mismo, pero son las 3 Cs que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Pues sí. Intentaremos, Juan, que siga siendo por las 2 primeras Cs, pero bueno, si no, pues intentaremos Y estar no pasa nada, separados. porque ahora de manera obligatoria la vida nos obliga a vivir muchas cosas que yo creo que nos van a elevar los niveles de conciencia, porque pasaremos a la segunda y a la primera C y dejaremos de vivir las cosas pues porque viene una riada o porque viene un incendio terrible o porque viene una inundación, ¿no? Y dejaremos de colocar las cosas donde no tenían que estar nunca colocadas. Y de alterar el equilibrio y los ritmos de la vida, que ese es el principio de la salud. Claro. En nosotros, respetarnos nuestros ritmos, nuestro equilibrio, conocernos y sabernos adaptar a las situaciones desde un buen nivel de conciencia y desde un amor hacia nosotros mismos y lo que nos rodea. Totalmente. Yo creo que pasaremos al otro nivel donde quedarán las 2 Cs. Bueno, al final todo es un ciclo y seguramente habrá que pasar por todo para poder aprender y crecer, que es otra tema, Sí, es a donde nos llevan al final las otras 3, ¿no? A ese crecimiento. sin duda. Una bioinspiración bonita es un diamante, ¿no? Un diamante, si lo colocas con cristales, es un cristal más. Solo es un diamante cuando es capaz de dejarse pulir. Eso nos hace la vida a veces, ¿no? Nos pule.
nos pule y en ese dejarnos pulir, o nos pule obligatoriamente o nos dejamos pulir la fuerza que tiene la vida, que pueda llegar ese espacio de una mayor conciencia, ¿no? Y que todos los que estamos trabajando en estos temas de factor humano, de naturaleza, de ciencia y de todo, podamos ir avanzando. Fantástico. Pues Juan, nos quedamos con tu mensaje. Te agradezco de verdad otra vez muchísimo que hayas estado y nos hayas transmitido también toda tu sabiduría que viene de muchas vías, desde la experiencia, desde el estudio, desde la ciencia y bueno, pues una maravilla escucharte, la verdad. Espero que la próxima pues sea que nos demos un paseo por el campo y sigamos charlando de Por estos supuesto. temas interesantes. Cuando queráis, Carla, cuando quieras. Pues gracias a ti, a quienes estéis en el otro lado escuchando, y por qué no, siempre hay que agradecérselo a la naturaleza. Sí, sí. Sí, sí, hay que dar gracias a esa Para naturaleza tan que nos siga fantástica. aportando. Muy bien. Bueno, A pues la un abrazo Pachamama. a la Pachamama. Te mando un abrazo enorme, Juan, y nada, seguimos hablando. Te seguiré llamando Seguimos hablando. cositas. Muy bien. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo de corazón. Hasta luego, Carla. Chao.